En Acción de Gracias todo salió a la luz. Mi hermana descubrió por accidente que tenía 12 millones de dólares. Y en lugar de alegrarse, mi familia explotó contra mí. Me exigieron que entregara mi dinero porque, según ellos, mi hermana lo merecía más. Lo que debía ser una reunión familiar terminó convirtiéndose en un enfrentamiento lleno de gritos, acusaciones y años de resentimiento acumulado. Durante toda mi vida fui ignorada y relegada, mientras mi hermana siempre fue tratada como la favorita. Pero esta vez decidí defenderme y poner un alto a todo lo que había soportado en silencio. Una historia real de secretos, favoritismo y una familia que mostró su verdadero rostro cuando apareció el dinero. En Acción de Gracias, mi hermana descubrió que yo tenía 12 millones de dólares y mi familia me exigió que se los diera, alegando que ella los merecía más. Hola a todos. Antes de comenzar el video de hoy necesito su ayuda. Hemos notado que el canal está perdiendo tracción y suscribirse es una de las mejores maneras en que pueden apoyarnos. Es rápido, gratis y nos permite seguir trayéndoles buen contenido. Su apoyo significa todo. Mantengamos este canal creciendo juntos. Muchas gracias. Ahora sí, comencemos con la historia. Estoy usando una cuenta secundaria por razones obvias, con ciertos detalles modificados para preservar el anonimato. Soy Sara, mujer de 38 años, y necesito sacarme esto del pecho. ¿Conocen esas dinámicas familiares en las que un hijo nunca hace nada mal y el otro parece invisible? Pues bien, bienvenidos a mi vida. Todo era bastante normal hasta que cumplí 8 años. Era hija única, y aunque mis padres no eran particularmente cariñosos, estaban presentes. Supongo que mamá me ayudaba con la tarea, y papá de vez en cuando me llevaba a pescar al lago St. Clair. No éramos la familia perfecta, pero estábamos bien. Entonces llegó la noche que cambiaría todo. Recuerdo que mi tía Kelly apareció a las 2 de la mañana y me dijo que hiciera una maleta porque mamá estaba en el hospital. Mi hermana Rachel venía en camino, pero algo andaba mal. No debía nacer por otros 2 meses. Las semanas siguientes fueron una vorágine de visitas al hospital y conversaciones en voz baja. Rachel era diminuta, parecía una de mis muñecas, pero llena de tubos y cables. No me dejaban tocarla ni acercarme demasiado. Esa fue la primera vez que lo sentí. Un muro invisible empezaba a formarse entre mi familia y yo. Cuando finalmente llevaron a Rachel a casa, la casa se convirtió en una burbuja esterilizada. Mamá tenía una obsesión con los gérmenes, desinfección de fuerza industrial, dispensadores de gel antibacterial en cada habitación y limpieza constante. El fuerte olor a cloro todavía me causa angustia hasta hoy. Pero lo que realmente me marcó fue esto. Cada vez que yo mostraba el más mínimo síntoma de enfermedad, me enviaban de inmediato con la abuela Marie o con la tía Kelly. Cada vez. ¿Un estornudo? Haz la maleta. ¿Una tos leve? A casa de la abuela. Al principio pensé que era divertido. La abuela Marie hacía galletas y la tía Kelly tenía una gran colección de libros de Nancy Drew que yo disfrutaba leer. Pero los niños no son tontos. Con el tiempo entiendes lo que realmente ocurre. No te están mandando a una aventura, te están tratando como una amenaza, como si tu sola existencia pudiera dañar a tu adorada hermana. Intenté todo para ganar su atención de una forma sana, de verdad todo. Sacaba puros 10 en la escuela, y mamá apenas levantaba la vista del calendario con las citas médicas de Rachel. Gané el primer premio en la feria de ciencias con un proyecto sobre energías renovables, y papá solo me preguntó si podía guardar el cartel en el garaje porque Rachel es alérgica al polvo de cartón. ¿Eso siquiera existe? El golpe más duro vino cuando tenía 12 años. Durante meses practiqué para el show de talentos de la escuela, enseñándome a tocar Bridge Over Troubled Water en piano. Pero la noche de la presentación Rachel tenía fiebre de 37.3 de grados. ¿Adivinen quién no tuvo a nadie en la audiencia? Mientras tanto, 2 semanas después, toda la familia, incluyendo a los abuelos de ambos lados, asistió al recital de flauta de 15 minutos de Rachel, en el que prácticamente destrozó Hot Cross Buns. Rachel aprendió rápido a usar el sistema a su favor. A los 7 años ya había superado cualquier problema real de salud, pero eso no le impidió aprovecharse. Dolor de cabeza, se quedaba en casa. ¿Cansancio? Alguien más debía hacer sus tareas. ¿Preocupada por un examen?
Mamá llamaba a la escuela para extenderle la fecha de entrega. Yo empecé a pasar cada vez más tiempo en mi habitación, sumergida en libros de historia del arte y antigüedades. Irónicamente, la vida a veces se acomoda de formas curiosas. Mi cuarto se convirtió en mi santuario, principalmente porque Rachel decía que era alérgica a mi ambientador de lavanda, así que era el único lugar al que no entraba. Cuando Rachel fingía estar enferma, una parte de mí se sentía agradecida. Al menos me llevaban con la abuela Marie, donde alguien me preguntaba por mi día o se interesaba en lo que hacía. Fue ella quien despertó mi interés por la joyería vintage. Tenía una colección increíble de bisutería que me dejaba organizar y catalogar. Supongo que debería haberlo visto como algo profético. Lo peor ni siquiera era el favoritismo evidente, sino cómo reescribían la historia para justificar sus acciones. Rachel solo necesita más atención porque tuvo un inicio de vida difícil. Sarah siempre ha sido independiente. Sarah entiende que su hermana tiene necesidades especiales. La verdad es que no lo entendía. Era una niña que no comprendía por qué tener un buen sistema inmunológico me hacía menos merecedora de amor. Mirando atrás, veo cómo esos años me moldearon. El mensaje constante de que yo era de algún modo peligrosa o una molestia no se borra fácilmente. Pero bueno, al menos me enseñó a ser autosuficiente. Cuando nadie revisa tu tarea o se interesa por tus logros, aprendes rápido a ser tu propia animadora. La secundaria, la mayoría la ama o la odia. Yo la vi como un boleto de salida. Mientras Rachel construía su imperio dramático en la secundaria, yo trazaba el camino de mi propia fuga. Y déjenme decirles, nada te inspira más a lograr cosas que saber que nadie lo hará por ti. ¿Recuerdan que pasaba horas organizando la colección de joyas de la abuela Marie? Eso me enseñó una lección valiosa, la necesidad de un orden sistemático y atención al detalle. En la preparatoria me acerqué a todo con la misma mentalidad. Mi escritorio parecía sacado de una revista de organización. Apuntes codificados por colores, planes de estudio meticulosos y todo en su sitio. Rachel se burlaba de mí llamándome Rain Man. Muy graciosa, ¿no? Pero lo bueno de ser invisible es que nadie supervisa tus fracasos o éxitos. Así que haz lo que quieras. Me uní a cada club que no interfiriera con mi trabajo de medio tiempo en el Carson's Diner. Gracias a Carol, la dueña, que sí recordaba mi cumpleaños cuando mis propios padres lo olvidaban. Equipo de debate, presidenta de la Sociedad Nacional de Honor, editora en jefe del periódico escolar, el equipo de debate fue donde realmente encontré mi voz. Hay algo muy satisfactorio en destrozar un argumento manteniendo la calma total. También me enseñó a negociar, una habilidad que no sabía en ese entonces lo útil que sería más adelante. Gané el campeonato estatal 2 veces. Mis padres no asistieron a ninguna de esas competencias porque Rachel tenía partidos importantes de fútbol. En el equipo C, donde ni siquiera jugaba. Mi penúltimo año fue cuando todo se volvió realmente interesante. Presenté el SAT y obtuve una puntuación perfecta. No buena, no excelente, perfecta, 1600. ¿Saben cuántas personas logran eso? Menos del 1%. Recuerdo quedarme mirando la pantalla de resultados durante casi 20 minutos, convencida de que era un error. Corrí a casa para contárselo a mis padres. La escena fue más o menos así. Mamá, mira, saqué puntaje perfecto en el SAT. Eso está bien, cariño, pero ¿puedes bajar la voz? Rachel está tratando de concentrarse. Tiene un examen importante mañana. Rachel, sí. Algunas de nosotras de verdad tenemos que estudiar, señorita perfecta. Mamá. Dulce, no te preocupes. Tú solo aprendes de manera diferente. Todavía conservo la copia impresa de esos resultados SAT. Nunca fue puesta en el refrigerador. En cambio, la C+ de Rachel en inglés sí terminó allí, acompañada de un imán de «Estamos tan orgullosos de ti». El proceso de solicitudes universitarias fue interesante. Me postulé a 15 universidades sin decirle nada a nadie. Escribí mis propios ensayos, reuní mis recomendaciones y manejé todos los trámites de ayuda financiera yo sola. Mi consejero, el señor Chen, fue el verdadero MVP. Mis padres estaban demasiado ocupados para ayudarme con la FAFSA, así que me quedaba después de clases para resolverlo. Y entonces empezaron a llegar las aceptaciones. Harvard, Yale, Princeton, Michigan, y cada una venía acompañada de... Con cada carta de aceptación venía también una oferta de beca.
Guardé todas en una caja con llave bajo mi cama, porque sabía lo que pasaría si Rachel las descubría. De inmediato toda la atención se volcaría hacia ella. Algo como, pero si Sarah se va a Harvard, yo me quedaré sola, o cualquier otra tontería. El día que recibí la beca completa de Yale, Rachel entró al equipo de porristas junior. ¿Adivinan cuál de los dos logros fue celebrado con una cena familiar? Pista. Yo comí macarrones con queso en el microondas en mi cuarto, mientras ellos fueron a Olive Garden. Pero ¿saben qué? Esa beca era mi boleto dorado. Matrícula, alojamiento, comida y hasta un estipendio para libros, todo cubierto. Finalmente podría dejar esa casa donde siempre fui invisible, o una molestia. El día que recibí el paquete oficial de aceptación fui a mi lugar favorito en la biblioteca local, un asiento junto a la ventana en el cuarto piso, con vista al parque. Allí lloré por una hora, pero no de tristeza, sino de alivio. Cuando le conté a mis padres en la cena que iría a la Universidad de Michigan, parecían entusiasmados, pero mamá dijo, «Michigan está muy lejos. ¿Y si Rachel te necesita?», papá agregó. «Espero que no esperes ayuda con los gastos. Las competencias de porristas de Rachel son muy costosas». Mientras tanto, Rachel entre lágrimas exclamó, «Por fin. ¿Me das tu cuarto? Lo necesito para mis videos de TikTok». Ese verano, antes de entrar a la universidad, trabajé turnos dobles en el Carson's Diner para ahorrar dinero. Carol, la dueña, siempre me daba propinas extra y se aseguraba de que me llevara a casa las sobras de pastel. También me enseñó una lección vital, cómo reconocer a la gente genuina en un mundo lleno de farsantes. Siempre decía, «Cariño, tanto en los diners como en la vida, los que más ruido hacen son los que menos tienen que decir». El día de mi mudanza a la Universidad de Michigan, mis padres no pudieron acompañarme porque, sorpresa, Rachel tenía una competencia de porristas. Fue la tía Kelly quien me llevó, me ayudó a organizar mi dormitorio y me entregó un sobre con $500. «Tu abuela Marie quería que lo tuvieras. Está muy orgullosa de ti», me dijo. Luego supe que mi abuela había estado guardando ese dinero de sus cheques del Seguro Social durante meses. Esa primera noche en mi dormitorio, me prometí que iba a construir una vida tan maravillosa que sería imposible volver a ser ignorada. No por venganza ni para demostrarle nada a mi familia, sino por aquella niña de 8 años que enviaban a casa de la abuela solo por estornudar. La universidad fue un torbellino de desveladas, ramen instantáneo y una independencia celestial. Me gradué summa cum laude en la Universidad de Michigan. No que mis padres lo notaran. Estaban demasiado ocupados ayudando a Rachel a cambiarse a su tercera universidad en 2 años. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. Conseguí un puesto inicial en la casa de subastas Everett & Phillips en Detroit. No es el nombre real, por razones obvias, pero si conocen el negocio sabrán a quién me refiero. Era un establecimiento de alto nivel, con clientes de familias adineradas. Empecé en la sección de ventas de bienes patrimoniales, lo cual consistía en catalogar las pertenencias de personas adineradas tras su fallecimiento. No era glamoroso, pero pagaba las cuentas. Los primeros meses fueron bastante rutinarios. Juegos de porcelana, muebles antiguos, lo típico. Luego llegó la colección Kingston. La señora Kingston era una viuda anciana sin hijos que dejó lo que todos asumían era una enorme colección de bisutería, habitaciones enteras llenas de piezas. Y ahí fue cuando las horas con la abuela Marie dieron fruto. Revisaba una pila de joyas cuando algo me llamó la atención. Un broche estilo Art Deco. No era ostentoso, pero tenía algo distinto. El peso no correspondía a una pieza de fantasía. El mecanismo de cierre era demasiado complejo para una imitación. Ese día, pasé todo mi almuerzo investigando marcas y firmas de joyas antiguas. Incluso me quedé hasta tarde en la oficina usando la suscripción de la empresa a varias bases de datos de joyería. Cuanto más investigaba, más segura estaba de que no era bisutería barata. Era auténtico. El problema, yo era la chica nueva. Nadie me creería si decía que habíamos encontrado una joya real. Podría ser un tesoro lo que teníamos en nuestras manos. Así que hice lo que me enseñó el equipo de debate. Preparé mi argumento meticulosamente. Pasé 2 semanas, durante mis almuerzos y en las noches, aprendiendo todo lo posible sobre la autenticación de joyería Art Deco.
Incluso usé parte de mis ridículos ahorros para pagar un curso en línea de gemología. Finalmente reuní el valor para acercarme a mi jefe, el señor Harrison. Llevé toda la presentación, que incluía imágenes comparativas, documentación histórica y todo el material necesario. La conversación fue más o menos así. Señor, creo que podríamos tener algo significativo en la colección Kingston. Harrison, sin apartar la vista de su teléfono, respondió. Sara, ya catalogamos esas piezas como bisutería. Tiene razón, lo sé, pero mire estas marcas del fabricante. Coinciden perfectamente con las firmas de Cartier de 1925. Harrison, ahora prestando atención. ¿Dónde aprendiste todo esto? ¿Hice algo de investigación? Respondí. En resumen, aquel broche de fantasía se vendió en subasta por $47,000. Resultó ser parte de una colección limitada creada para cierta nobleza europea en los años 20. Y aquí viene lo importante. Después de eso, Harrison empezó a confiar en mí. Comenzó a darme otras piezas para autenticar. De pronto, mi pasatiempo sin sentido de clasificar joyas antiguas se convirtió en algo con verdadero valor. Me entregué por completo a aprender todo lo que pudiera sobre joyería vintage. Tomé todos los cursos en línea que podía pagar. Pasaba los fines de semana en ventas de herencias investigando piezas, e incluso comencé una libreta para documentar diversos procesos de autenticación. Mi apartamento parecía el sueño febril de una erudita de la joyería, con paredes cubiertas de impresiones de sellos antiguos y guías de certificación. La casa de subastas empezó a ver resultados. Descubría artículos importantes que otros habían pasado por alto, establecía contactos con coleccionistas y entendía el mercado. Mis cheques de comisión se hicieron más grandes. Por primera vez en mi vida, no solo estaba sobreviviendo, también estaba ahorrando dinero. Mi familia, aún así, seguía notablemente desinteresada. En las cenas de los domingos, a las que todavía iba, como una tonta, la conversación era algo como esto. Mamá, Sara todavía está en esa tiendita de antigüedades, ¿verdad? Yo, en la casa de subastas. Y sí, de hecho, acabo de autenticar una pieza rara de Tiffany. Rachel interrumpe. ¡Oh, Dios mío! Hablando de joyas, tienen que ver esta pulsera de dijes que compré en el centro comercial. Pero ya no me importaba. Por primera vez en mi vida, había encontrado algo que era completamente mío, algo en lo que realmente era buena, algo que no tenía nada que ver con ser la hermana de Rachel. La colección Rothschild, luego vino la colección Rothschild. Esto fue unos 2 años después de trabajar en la casa de subastas. Una herencia enorme, de una familia de mucho dinero antiguo. Había mucha expectación en la industria. Fui parte del equipo que catalogó su colección de joyas, y entonces lo noté. Una pieza Art Nouveau, aparentemente común que todos los demás habían pasado por alto. Pasé 3 días investigándola. Apenas dormí. Resultó ser una joya de un famoso joyero francés, de una colección privada que se creía perdida durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando se subastó, alcanzó los $238,000. Harrison me llamó a su oficina. Yo creía que me iba a dar un ascenso. Pero en cambio me dijo algo que cambió todo el rumbo. Sara, estás desperdiciando tu talento aquí. Deberías dirigir tu propio negocio de autenticación. Al principio lo descarté. ¿Yo? ¿Iniciar un negocio? ¿Con qué dinero? Pero la idea echó raíces. Empecé a aceptar pequeños proyectos de autenticación freelance. El boca a boca corrió. Decían que yo tenía un ojo excepcional. Los coleccionistas privados comenzaron a contactarme directamente. Una noche, estaba sentada en mi modesto apartamento, rodeada de manuales de joyería y herramientas de autenticación que había ido acumulando poco a poco. Cuando tuve una epifanía, esto es algo que realmente puedo hacer. Puedo crear algo propio, así que hice lo que cualquier persona razonable haría. Pedí un gran préstamo con mi carro como garantía. Vacié mi cuenta de ahorros. Alquilé una pequeña oficina en un barrio poco atractivo. La gente pensaba que estaba loca, y quizás lo estaba. Transformé un cuartico de almacenamiento encima de un restaurante chino en mi primera oficina. Era del tamaño de un dormitorio universitario. La renta era barata porque siempre olía a pollo kung pao y el wifi solo funcionaba si te sentabas en la esquina junto a la ventana. Pero era mío. Los primeros meses fueron interesantes. Y con eso quiero decir, aterradores.
Me despertaba a las 4 de la mañana empapada en sudor, calculando cuántos meses más podría sobrevivir antes de que mis ahorros se agotaran. Los pagos del préstamo se sentían como una soga al cuello. Mi oficina estaba amueblada con una mesa plegable de segunda mano y una silla que literalmente encontré en la calle. Pero en el mundo de la joyería de alta gama, todo se trata de reputación y contactos. Y mi experiencia en la casa de subastas me había dado justo eso. Empecé pequeño, ofreciendo autenticaciones para anticuarios locales. Mis tarifas eran más bajas que las de las grandes firmas, pero mi obsesión con el detalle comenzó a hacerse conocida, y el boca a boca hizo su trabajo. 6 meses después llegó el gran momento. Un comerciante con el que había trabajado antes me pidió evaluar una colección de broches victorianos. Resultó ser enorme, con piezas que abarcaban 3 generaciones familiares. Pasé 2 semanas enteras documentándolo todo, apenas durmiendo, y descubrí 2 piezas extremadamente raras que habían sido catalogadas como simples réplicas. La dueña quedó tan impresionada que no solo me pagó mi tarifa completa, sino que me dio una comisión del 10% cuando se vendieran las piezas. Ese cheque fue de $86,000, más dinero del que había ganado en los 2 años anteriores. Combinados. De repente mi teléfono no dejaba de sonar. Coleccionistas privados, abogados de herencias, incluso mi antigua casa de subastas empezó a enviarme trabajo. Estoy casi segura de que Harrison, mi antiguo jefe, me estaba ayudando a difundir mi nombre en secreto. Gracias, jefe. Para el 2.º año ya había contratado a mi primera empleada, Jenny, una recién graduada en gemología que me recordaba demasiado a mí misma a su edad. Brillante, pero invisible porque era callada. Hoy Jenny es mi jefa de autenticación y vale su peso en oro. La empresa creció más rápido de lo que hubiera imaginado. Dejamos atrás el cuartico con olor a comida china y nos mudamos a una oficina en el centro. Formamos un equipo de especialistas y construimos una reputación por encontrar piezas que todos los demás daban por perdidas. La cantidad de joyas históricas que la gente guarda en sus áticos pensando que son bisutería es increíble. Pero había un problema. Mi familia no tenía ni idea. Seguían creyendo que trabajaba en una tiendita de antigüedades. Rachel, mi hermana, hacía comentarios sarcásticos en las cenas. Sara, tengo unas joyitas viejas que iba a donar a Goodwill. ¿Quieres ver si tu tiendita las quiere? Yo, que esa misma mañana había autenticado una pieza de $1.2 millones. Claro, dámelas, las reviso. Mi mamá todavía me presentaba así. Ella es mi otra hija. Trabaja con joyas viejas o algo así. Mientras tanto, yo acababa de ser citada en Forbes, aunque por suerte bajo el nombre de mi empresa, y acabábamos de abrir nuestra tercera oficina. Y lo más extraño fue que mantener el secreto empezó a ser divertido. Era como un chiste privado conmigo misma. Me sentaba en la cena familiar usando un vestido barato de Target, que en realidad era Chanel, escuchando a Rachel hablar de su empleo básico en marketing, mientras yo acababa de cerrar un trato que valía más que su salario anual. Hasta jugué conmigo misma. Llevaba joyas auténticas de Harry Winston a las reuniones familiares solo para ver si alguien lo notaba. Nunca lo hicieron. Una vez Rachel pasó 20 minutos presumiendo su reloj Michael Kors de $200, mientras yo llevaba puesto un Patek Philippe Vintage que costaba más que su carro. La verdadera dificultad, sin embargo, fue manejar el crecimiento. Para el 5.º año ya teníamos oficinas en Detroit, Chicago y Nueva York. Pasaba más tiempo en aviones que en mi propia cama. Y habíamos construido una reputación impecable por algo muy valioso para los millonarios: la discreción. Porque sí, muchos ricos quieren verificar sus joyas sin que nadie más lo sepa. El resto del mundo no debía enterarse. El dinero era enorme. Por ejemplo, tuvimos que contratar a un gran equipo de asesores financieros. Aún así, yo mantenía un estilo de vida relativamente modesto. Compré una casa bonita pero no ostentosa, en un buen vecindario. Conducía un coche de gama alta, pero nada demasiado llamativo. El único lugar donde realmente derroché fue en mi oficina en casa. Equipo avanzado de autenticación, el sistema de seguridad más efectivo que el dinero podía comprar y una bóveda hecha a medida que podría hacer envidiar a Fort Knox. Lo irónico es que mi familia creía que estaba siendo frugal ayudándolos. Mamá decía cosas como:
Qué dulce es Sara, debe estar comiendo solo ramen para poder ayudarnos. Mientras tanto, yo acababa de autenticar una colección que me había dado una comisión mayor que su hipoteca. ¿Sabes qué es lo extraño del éxito? Que cuanto más tienes, más difícil es explicarlo a quienes siempre te han visto como inferior. Es como intentar explicar el color a alguien que solo ha visto en blanco y negro. Simplemente no tienen el contexto necesario. Para este punto, mi empresa iba realmente bien. Habíamos dominado la industria de autenticación de joyería de lujo en el Medio Oeste y nuestra reputación era de oro sólido. Juego de palabras intencional. Pero todos los domingos seguía viajando a casa de mis padres para cenar, interpretando el papel de Sara, la modesta trabajadora de la tienda de antigüedades. La disonancia cognitiva ya era ridícula. Por las mañanas tenía conferencias con coleccionistas en Dubái. Por las tardes autenticaba piezas valuadas en millones de dólares. Y por las noches me sentaba en casa de mis padres, con ropa cuidadosamente elegida para parecer normal, comiendo el asado recocido de mamá mientras Rachel acaparaba la conversación con historias de sus triunfos en marketing. Generalmente cosas como llevarle café al jefe sin derramarlo. Un momento decisivo. Un domingo en particular quedó grabado en mi memoria. Acababa de completar una transacción enorme. Había autenticado una pieza de Cartier desaparecida, guardada en una caja de seguridad durante 40 años. La comisión, de 7 cifras. Conduje directamente de la reunión a casa de mis padres, aún eufórica por el éxito. Mamá me miró y dijo, «Sara, cariño, ¿estás bien? Tu ropa se ve un poco gastada». «Oh, ya sabes, tratando de ahorrar», respondí, usando un suéter de cachemira de $3,000 que había elegido a propósito por su apariencia discreta. Rachel intervino. «Bueno, si hubieras conseguido un trabajo de verdad en lugar de jugar con joyitas viejas», papá replicó. «Rachel, sé amable, no todos pueden ser tan exitosos como tú». Casi me atraganto con el asado, intentando no soltar la carcajada. Las transferencias anónimas. Fue más o menos por esta época que inicié transferencias mensuales anónimas a mis padres. La tía Kelly me comentó que estaban teniendo dificultades para pagar los préstamos estudiantiles y las cuentas médicas de Rachel. Mamá insinuó casualmente que quizá tendrían que vender la casa. Yo no podía permitirlo. Después de todo, todavía era el hogar donde crecí, así que comencé a enviarles $5,000 al mes de forma anónima. Cuando me preguntaban, decía que vivía a base de arroz y frijoles, que había logrado ahorrar $11,000 y que el resto venía de tía Kelly u otro familiar. Rachel, por supuesto, se adjudicó el mérito de haber inspirado a los familiares a ayudar. Ver a Rachel gastar mi dinero. El dinero fue útil, pero también trajo consecuencias inesperadas. Mis padres empezaron a tratarme con una extraña mezcla de compasión y orgullo condescendiente, como si yo fuese un caso noble de pobreza que lo sacrificaba todo para apoyar a la familia. Mientras tanto, Rachel se volvió más extravagante. Llegaba a las cenas con bolsos caros diciendo que eran gangas de outlet. No lo eran. Puedo reconocer un Gucci genuino a 20 pesos. Comenzó a irse de vacaciones lujosas y a presumir en Instagram de su vida afortunada. Estoy convencida de que usaba mi dinero para esas compras, pero me mantuve en silencio. La ironía era sencillamente deliciosa. El drama del MBA. Entonces llegó el drama universitario. Rachel anunció que quería volver a estudiar para hacer un MBA. Por supuesto, en otra universidad privada, porque solo lo mejor para la niña dorada. Mamá me llamó llorando, explicando que no podían costearlo. Yo sugerí, tal vez Rachel podría mirar universidades estatales, también tienen buenos programas. A lo que mi madre respondió, «Ay, cariño, no entiendes. Tu hermana necesita mantener ciertos estándares». Del apoyo al colapso. Con el tiempo, decidí aumentar mi contribución mensual. Durante unos años la subí a $7,000 al mes. Mis cuentas seguían intactas, pero ver cómo elogiaban a Rachel por tomar la iniciativa con su educación, mientras asumían que yo vivía a base de ramen para ayudar, eso sí que dolía un poco.
El verdadero golpe bajo llegó cuando fui invitada como ponente invitada en la misma escuela de negocios a la que Rachel quería asistir. Mi familia no lo sabía. El decano me había llamado personalmente para dar una conferencia sobre autenticidad en artículos de lujo y crecimiento empresarial. Tuve que inventar una excusa para no ir a la cena dominical esa semana. Mis propios logros empezaron a sentirse como una vida paralela, como si fuera una especie de superheroína corporativa con identidad secreta. De día dirigía un negocio multimillonario de autenticación, pero por las noches de domingo era simplemente Sara, la hija decepcionante que trabajaba en una tienda de antigüedades. El punto de quiebre. Acción de gracias. El peso de las mentiras se estaba volviendo insoportable. Rachel hacía comentarios groseros sobre mi carrera constantemente. Mamá se disculpaba con sus amigas por mi modesto estilo de vida. Papá insistía en que debía conseguir un trabajo real. En el fondo, siempre supe que todo terminaría de forma dramática, pero no esperaba que explotara tan espectacularmente en Acción de Gracias. Todo comenzó 2 semanas antes de la celebración. Mamá llamó llorando. Tenía una hernia discal y la idea de cocinar para 20 invitados la abrumaba. Me gustaría decir que me ofrecía ayudar solo por buena voluntad, pero la verdad es que ya estaba cansada de fingir que su pavo seco era apetitoso. ¿Por qué no me encargo yo de la comida este año? Puedo mandar a hacer un catering. Ay, cariño, no podemos pagar un catering. No te preocupes por el costo, he estado ahorrando. No estarás sacando un préstamo, ¿verdad? Coordiné todo con una empresa de catering de alto nivel que suelo usar para reuniones de negocios. Su comida es tan increíble que te preguntas por qué alguien se molesta en cocinar. Me costó más de lo que mis padres creían que ganaba en 2 meses, pero valía la pena. El día de Acción de Gracias amaneció y yo me sentía muy bien. Llevaba mi laptop porque debía monitorear una subasta online en Hong Kong. Un magnífico collar Art Nouveau estaba en venta, y un cliente quería mi verificación si ganaba la puja. La comida llegó puntual y todo estaba perfecto. Rachel, por supuesto, no pudo evitar opinar. ¿Relleno comprado en la tienda, en serio, Sara? El de mamá es mucho mejor. Esto, viniendo de la misma persona que una vez activó la alarma de humo intentando hacer tostadas. Mamá se disculpaba con todos por no cocinar, pero se notaba que los invitados estaban disfrutando. Rachel se quedó callada después de probar los coles de Bruselas glaseados con maple, que costaban más por plato que todo su mercado semanal. Me retiré un momento antes del postre para revisar la laptop. La subasta se estaba poniendo interesante. Me instalé en mi vieja habitación, la cual mamá había dejado intacta desde la secundaria. Mientras tanto, la de Rachel había pasado por 3 remodelaciones, y fue entonces cuando todo salió mal. Había dejado abierto mi programa de autenticación, con varias pestañas mostrando cuentas y contratos activos. Rachel entró sin tocar, como siempre, buscando un cargador. Vio la pantalla y comprendió que esta era su oportunidad para desenmascarar lo patética que era su hermana mayor. Con una sonrisa burlona dijo: «Vamos a mostrarle a todos en qué ha estado perdiendo el tiempo Sara». Antes de que pudiera detenerla, tomó mi laptop y caminó hacia el comedor. La gran revelación. Imagínate, 20 personas, entre tíos, primos y mis padres, llenos de pavo gourmet y medio ebrios con vino carísimo, que ellos creían era de Trader Joe's. Rachel, triunfante. Hora de ver qué trabajo tan importante hace Sara en pleno día de Acción de Gracias. Giró la laptop hacia todos, esperando avergonzarme con lo que pensaba eran simples transacciones de baratijas antiguas. La sala quedó completamente en silencio. Silencio, tan callado que podías escuchar el elegante reloj que le compré a mamá en Navidad, marcando suavemente. Ella pensaba que era una reproducción. En mi pantalla aparecía saldo actual de la cuenta, $12,4 millones, pendiente de autenticación. Contrato, $485,000. Transacción reciente, 1,2 millones. Informe trimestral de ganancias de la casa de subastas en Hong Kong, 4,2 millones. El rostro de Rachel atravesó 5 emociones distintas en 3 segundos. La última se quedó entre el asombro y la náusea. Literalmente se tambaleó. Rachel susurró: «Esto no puede ser real.
Rachel, cariño, ¿qué pasa? Preguntaron. Con la voz quebrada dijo, ¿Ella es rica? ¡Sara es rica! El caos estalló. Si era posible, el silencio se hizo aún más denso, hasta que mamá comenzó a reírse de verdad, con carcajadas. No digas tonterías, dijo. Sara trabaja en esa tiendita de antigüedades. Me puse de pie, alisando con cuidado mi sencillo suéter de cachemira, que costaba más que su hipoteca mensual. En realidad, mamá, soy dueña de una de las compañías de autenticación de joyas más grandes del país. Durante años he autentificado piezas valuadas en millones. Ese negocito del que nunca preguntaron tiene oficinas en 3 ciudades. Papá se atragantó con el licor. La tía Kelly dejó caer el tenedor. El tío empezó a toser con fuerza. Luego la risa de mamá se transformó en otra cosa. Su rostro pasó de rojo a morado. Se levantó tan rápido que la silla cayó al suelo. «¡Tienes millones y nos dejaste sufrir!», gritó. «¿Sufrir?», respondí. «Les envío $7,000 cada mes, mientras estás sentada sobre millones», replicó. «¿Tu hermana tiene deudas estudiantiles?». Y ahí estaba. En lugar de un felicitaciones o un estamos orgullosos, solo indignación porque no les había dado más dinero. Rachel comenzó a llorar, increíble pero cierto, sollozando porque merecía saberlo y porque yo había traicionado a la familia. Papá se unió al coro. «¿Cómo pudiste ser tan egoísta? Somos tus padres, te criamos». Ahí fue cuando perdí la paciencia. Años de ser ignorada, de ser la decepción de la familia, de ser invisibilizada. Todo salió de golpe. ¿Criarme? Me mandaban con la abuela cada vez que estornudaba. Se perdieron de cada logro, de cada premio, de cada meta, porque Rachel podía sentirse opacada. Nunca ahorraron un centavo para mi universidad, pero sí pidieron préstamos para su colegio privado. Y ahora están furiosos porque logré construir algo por mi cuenta. Los siguientes 5 minutos fueron un caos. Mamá gritaba sobre obligaciones familiares. Papá chillaba sobre hijos desagradecidos. Y Rachel alternaba entre sollozos y exigir saber cuánto dinero tenía exactamente. Mientras tanto, el elegante equipo de catering intentaba servir el postre visiblemente incómodo. Tomé mi laptop, recogí mi bolso Hermès, que mamá había elogiado antes como una buena réplica, y me marché. Detrás de mí, escuché a mamá discutiendo cómo gastar mi dinero, algo sobre el MBA de Rachel y un auto nuevo. Subí a mi coche, un BMW edición limitada, que llamo Sensible, y conduje a casa. En el trayecto, mi celular comenzó a llenarse de notificaciones. El chat familiar explotó. Rachel empezó a publicar en Facebook sobre riquezas ocultas y hermanas egoístas. El día después, las jornadas posteriores a Acción de Gracias fueron como ver un ciclón en cámara lenta. Salvo que el huracán era mi familia y los escombros, mi cordura. Empecemos con los mensajes. En menos de 1 hora después de irme, tenía 47 llamadas perdidas y más de 200 mensajes. La secuencia de mamá fue digna de estudio. 42 p.m. ¿Cómo te atreves a salirte de la cena familiar? 8:15 p.m. Tenemos que hablar de esto como adultos. 03 p.m. Tu hermana merece una parte de tu éxito. 10:30 p.m. Ya llamé a una inmobiliaria para ver casas en mejores barrios. C45 cm. ¿Por qué no contestas? Soy tu madre. Mientras tanto, Rachel se convirtió en una guerrera de redes sociales. Escribió un post larguísimo en Facebook sobre cómo su hermana millonaria escondía dinero mientras la familia sufría. La sección de comentarios se volvió una locura. Primos lejanos y excompañeros, de secundaria con los que no hablaba hacía años, de repente opinando sobre mi vida. Habían formado ideas muy firmes sobre mi carácter moral, pero esto fue lo que realmente me impactó. Rachel publicó que todos esos años que ella intentó ayudarme en mi carrera, dándome consejos sobre cómo dejar esa tiendita de antigüedades, y que yo en secreto era rica. Decía que la traición le dolía tanto que casi lanza el celular contra la pared. El único consejo de carrera que ella me dio alguna vez, que probara vender joyas en Etsy. Si no conoces el término,
Los monos voladores son esas personas que los familiares tóxicos envían para hacerte sentir culpable. Y vaya si aparecieron. La tía Susan, a quien veía tal vez una vez cada 3 años, llamó para informarme que la familia es todo. El tío Bob, que estoy bastante segura todavía cree que tengo 12 años, me envió un larguísimo correo sobre la importancia de compartir la riqueza. Hasta la hermana de la esposa de mi primo tercero, no sé ni cómo consiguió mi número, sintió la necesidad de darme un sermón sobre la obligación familiar. Pero lo mejor vino cuando se presentaron en mi trabajo. Llegué el lunes en la mañana y encontré a mamá, papá y Rachel sentados en la recepción. Le habían dicho a Jenny, mi recepcionista, que tenían una cita para servicios de autenticación. Rachel abrazaba su bolso Michael Kors como si realmente valiera algo. La conversación fue justo como uno esperaría. Hemos hablado como familia, dijo mamá. ¿Una discusión familiar sin la persona de la que hablan? Respondí, ignorándome. Mamá continuó. Y creemos que lo justo es que nos pongas fondos fiduciarios a todos. Necesito al menos $2 millones para comenzar mi nueva vida como se debe, interrumpió Rachel. Papá añadió, y tu madre y yo queremos jubilarnos. Pensamos en una casa de playa en Florida. ¿Se perdieron la parte en la que llevo años enviándoles $7,000 mensuales? Les dije. Rachel replicó, eso no es nada comparado con lo que tienes. Nos lo debes. ¿Qué les debo? ¿Los años en que me ignoraron? ¿Las graduaciones que se perdieron? ¿Las comparaciones constantes? No seas dramática, Sara, dijo mamá. Te dimos todo. No, yo me lo di todo, respondí. ¿Y saben qué? Ya terminé. Ahí mismo, en el vestíbulo de mi propia oficina, saqué el celular y cancelé las transferencias mensuales a su cuenta. Mamá soltó un grito como si le hubiera abofeteado. Rachel empezó su show de lágrimas falsas, pero lo detuvo al ver que no funcionaba. Se negaron a irse, así que tuve que llamar a seguridad. Ver a mi madre de 60 años ser escoltada mientras gritaba sobre hijos desagradecidos fue surrealista. Jenny me preguntó si quería presentar cargos. Dije que no, pero sí hice que sus nombres quedaran en la lista de no admitir del edificio. El acoso duró semanas. Nuevos números de teléfono, correos falsos, hasta intentaron contactarme a través del servicio al cliente de mi empresa. Al final, tuve que enviarles una notificación legal formal por acoso. Entonces mamá jugó su última carta. Llamó a la abuela Marie. Pero hay un detalle sobre la abuela. Es más sabia que todos ellos juntos. ¿Su respuesta? Bien por Sara. Ya era hora de que alguien en esta familia triunfara por sus propios medios. Mamá no le habló durante 2 meses después de eso. Han pasado 6 meses desde aquel día de Acción de Gracias. Me mudé a una nueva casa con mejor seguridad. Cambié todos mis números. La empresa está mejor que nunca. De hecho, mis problemas familiares atrajeron a varios clientes de alto perfil que valoraron mi prudencia.rachel sigue escribiendo. Indirectas pasivo-agresivas en redes sociales sobre la riqueza tóxica y la traición familiar. Por lo que sé, intenta abrir su propia firma de autenticación de joyas. Suerte con eso. Mamá y papá dejaron de contactarme solo cuando mi abogado les envió una carta explicando cómo los cargos por acoso afectarían sus vidas. Ahora andan diciendo a todo el mundo que nunca quisieron mi dinero y que están rezando por mi salvación. ¿Lo mejor de todo? Por primera vez en mi vida me siento libre. Ya no más cenas de domingo llenas de comentarios venenosos. Ya no más minimizar mis logros para no incomodarlos. Ya no más financiar el show de Rachel. Mi terapeuta dice que, por fin, estoy estableciendo límites sanos. Yo digo que, por fin, estoy viviendo auténticamente. Gracias por acompañarme en esta historia de Reddit y permitirme compartirla contigo. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas más historias reales e impactantes que seguramente te sorprenderán. Nos vemos en el próximo video.